Muy buenas noches, mi nombre es Miriam Yané Mostacilla Peña, soy estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Estoy en el 9º semestre de la Universidad del Quindío. En este momento nos encontramos para resolver dos dilemas y darles las respectivas soluciones. El primer dilema en el que son casos de la vida real y que conozco, el primero es por lo menos en el ejercicio del tema de la custodia de los documentos. En la custodia de los documentos, la ley 594 del 2000, en uno de sus artículos nos manifiesta cuándo pueden ser retirados de la entidad. En una empresa sucede que hay unos contratistas que llevan muchos años trabajando con la empresa y se facultan totalmente para llevarse la información para trabajar desde casa. Siendo así, tantos años la confianza se hacía este procedimiento, pero resulta que cuando pasaron los tiempos, los años, la información que iba reintegrándose a la administración pública era incompleta. En su momento entonces se dio a conocer al jefe inmediato de la situación que estaba pasando, pero entonces este jefe inmediato hizo caso omiso a la petición y a las dificultades mencionadas. De allí entonces parte un poco el ejercicio de mirar y revisar los inventarios documentales para ponernos al tanto de qué información iban reintegrando a la administración pública. Ese fue un soporte para nosotros en su momento para, digamos, poder enfrentarnos y darnos cuenta que en el momento que la auditoría, que era la Contraloría, requirió unos contratos para ser auditados en su momento, no aparecieron dichos contratos. Entonces, al no aparecer dichos contratos, nosotros podemos darnos cuenta que esos contratos nunca ingresaron en los inventarios que había, digamos, que habían reintegrado estos contratistas. Y por ende nos podemos dar cuenta que incluso eran los mismos contratos de ellos que no aparecían en el archivo. Se les solicitó y se les dijo y ellos manifestaron haber entregado los documentos, pero nuestra salvedad fue que cada que se recibían las carpetas se recibía con inventario, un instrumento archivístico muy valioso que fue la que salvó la patria, digamos, a la entidad y al mismo alcalde en su momento para, digamos, verse expuesto en sanciones disciplinarias o penales o fiscales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se revierte esta información porque como ellos eran los investigados, dando respuesta, pues que en su momento ellos administraban los documentos o sus contratos desde su, digamos, confianza dada por sus alcaldes anteriores en sus casas y que por ello no reposa la información allí. La solución que se dio fue, digamos, para poder solventar dicha situación fue por escrito, con copia personería y solicitar. No se encuentran los archivos, ustedes los tienen y por ende pues hay un proceso hacia ustedes y deben hacernos llegar la información. Claro que sí, en su momento, después de las peticiones apoyados de la Procuraduría de la Personería hicieron llegar las carpetas o los contratos, pero solamente en una copia simple. Siempre nos manifestaron que los originales no los tenían hechos. Es por eso que debemos tener tanto cuidado con la custodia y con la reserva de la información para que estas situaciones, digamos, no ocurran, porque de no haber sido que desde el archivo se hubieran hecho las observaciones a los alcaldes anteriores con peticiones y manifestando que no estaba bien el procedimiento que estaban realizando, pues probablemente esa recarga de proceso disciplinario o investigativo hubiera recaído hacia el personal que estaba en el archivo. Pero pues la salvedad fue el tema y el ejercicio de los comunicados que estuvieron al tanto y de las recomendaciones que se realizaron al jefe inmediato.
Eso en un tema. Y también teniendo en cuenta que pues nosotros debemos basarnos mucho al ejercicio y al tema de la normatividad de la 1409 del 2010, que es el Código de Ética. El Código de Ética pues nos permite decirnos y manifestarnos que tenemos que ser salvaguarda de la información, tenemos que saber proteger la información, tenemos que ser éticos y saber qué información entregamos, qué información no te entregamos, y también dar a conocer pues las situaciones que pasan en el interior de la empresa, porque esa es una forma de hacer la protección de la información y la privacidad de las mismas. Entonces, por ello no se nos puede quedar a un lado el código de ética, de moral y de trabajo que tenemos como archivistas. También está un poco el siguiente caso, que es un dilema también bastante complejo, sucede con una historia clínica. Requieren de esta historia clínica no la persona, digamos, personal, sino una segunda persona. Y esta segunda persona requiere que se le suministre copia de esa historia clínica para chequearla. Pero entonces se les pregunta qué nexos tiene con la paciente, y pues el nexo que tiene con la paciente el señor manifiesta decir que es el marido, y que por ende pues requiere saber digamos su historia clínica, y especialmente una de las últimas consultas que ella había pasado a un control. Él en su momento requería saber que si la paciente realmente cuando ingresó había estado en embarazo o no había estado en embarazo. Y por ende pues es una información privada, una información reservada, una información que solo el paciente, el médico y quien maneja las historias clínicas puede tener acceso a ella. Y por ética pues también se le da respuesta o la solución al señor manifestando que debe venir ella personalmente con él, de ser necesario, a requerirnos con la copia, la historia clínica, y que nosotros con mucho gusto pues se la facultamos para que digamos puedan obtener una copia de ella. El señor recibió, digamos, la orientación, en una segunda oportunidad regresó, nuevamente manifestando que no, que le habían dado la potestad y la facultad de hacer el retiro de una copia de la historia clínica. Hasta entonces nosotros ya nos tuvimos que ver en la necesidad, para poder solucionar este detalle que ya era por segunda vez que iba al señor, basarnos en la normatividad de la 1581 del 2015, donde está la ley estatutaria de la protección de datos personales. De ahí partimos para darle respuesta y manifestarle que realmente no podríamos entregar copia de dicha historia clínica por esa normatividad y por reserva de la información y por ética y la moral del trabajo que nos asigne en estos espacios. Y fue así como se respondió y se dejó claro que todos tenemos un ejercicio, una dinámica de trabajo en el cual debemos estar muy al tanto de las novedades, de las situaciones, de las circunstancias que acontecen al día a día de nuestro trabajo. Esos son los dos casos de dilemas. Por ello, nosotros como profesionales o futuros profesionales en ciencias de la información debemos estar muy alertas, muy, digamos, actualizados, muy al tanto de la información. Sabemos que como archivistas o como bibliotecólogos tenemos que hacer un ejercicio, un trabajo de consulta, de investigación, para poder saber hasta dónde, digamos, es nuestra responsabilidad el suministrar información, el suministrar bases de datos, la entrega de información, para no poder caer en errores de pronto de procesos de investigación disciplinarias, penales, administrativas o fiscales. Y tener en cuenta eso
y en los archivos hacer la recomendación siempre. Los instrumentos archivísticos son muy valiosos, entre ellos el JUID, que es el inventario único documental. Es demasiado valioso, porque en medio de ese inventario podemos ir calculando, podemos ir mirando, podemos ir observando y realizando las medidas y correcciones respectivas en el momento que la información no esté fluida y no esté llegando al tanto, digamos, como debe ser. Muchas veces los entregan sin rotular las cajas, las carpetas, no hay un inventario, y eso pues afecta demasiado a las empresas, porque por ahí es donde empieza a perderse la información, el cual no debe permitirse que la información se pierda, porque la información es pública para casos de procesos de investigación por las CIAs. Claro está que en el tema de las historias clínicas sí tienen una reserva total y facultad, que solamente puede acceder a ella el paciente y en su momento su jefe, enfermero o la persona que organiza las historias clínicas. Nadie más, por reserva y privacidad de la información. También hay un ejercicio muy importante, que es el tema de la misma protección de datos. No es tan sencillo pretender borrar la información de los correos electrónicos, de las bases de datos, porque ahora los ingenieros de sistemas deben estar a la vanguardia e ir mirando cómo esa información debe ir quedando en la nube, no quedarse en bases de datos o en los correos electrónicos, que en su momento, digamos, se represa la información y empieza a pedir espacio y se empieza a eliminar. No, se debe ir haciendo un backups para la reserva de la consulta de la información a futuro. Entonces, pues por ello muy importante contar con los ingenieros profesionales para nuestras áreas de archivo, que es inminentemente necesario para poder hacer este ejercicio. Y de todas maneras le agradezco especialmente muchísimo a la profe Alejandra, que ha estado ahí para darnos a conocer qué es una ética, qué es una moral, cuando también debemos actuar con el ejercicio, digamos, muchas veces con la razón. Hay muchos casos que también nos tocan el corazón, pero ante todo no debemos dejar de un lado el principio de la responsabilidad, el principio de la ética, el principio de la moral, el compromiso con la empresa a la que ingresemos, porque le debemos lealtad a nuestros patronos por diferentes formas, por las oportunidades que nos dan de llegar a los espacios y de ampliar nuestro proceso de aprendizaje y de conocimiento. De todas maneras, muchísimas gracias, profe Alejandra, por la información que nos ha suministrado, nos ha compartido, nos ha enseñado, y que nosotros esperamos poder seguir poniéndola en práctica en nuestro rol de trabajo en los diferentes espacios. Muchas gracias.